En el ejercicio 4 de la página 102 tenemos un circuito equivalente con esa vitrocerámica de una resistencia de 55 ohmios, que sería R, una tensión de alimentación de 220 voltios y nos preguntan por la intensidad que consume. En este caso, si aplicamos el triángulo de la ley de Ohm, la intensidad se calcula como tensión entre resistencia. Por tanto, la intensidad que circula por esta vitrocerámica será igual a 220 voltios dividido entre 55 amperios, entre 55 ohmios, perdón, resultado 4 amperios. En el circuito serie 1 que tenemos aquí, he copiado el esquema y he puesto aquí los distintos valores que siempre os voy a pedir, todas las magnitudes, la tensión total, que es la que tenemos en la pila, la caída de tensión en cada elemento, la intensidad total que sale de la pila, la intensidad que pasa por el elemento 1, por el elemento 2 y por el elemento 3, la resistencia de cada uno de ellos y la resistencia total equivalente que ofrecen. En este caso, la tensión de la pila son 120 voltios, la resistencia número 1, 20 ohmios, la número 2, 30 y la número 3, 10 ohmios, teniendo nosotros que calcular el resto de magnitudes. Lo más sencillo en los circuitos conectados en serie es hacer la equivalencia de la resistencia total de estas tres, que sería una resistencia total de valor R1 más R2 más R3, que son 20 ohmios más 30 ohmios más 10 ohmios igual a 60 ohmios. Con esto ya tendríamos el valor de 60 ohmios de la resistencia total equivalente y también podríamos calcular la intensidad total que sale de la pila, porque recordad que un circuito equivalente es un circuito en el que los componentes no son iguales, pero se comporta eléctricamente igual. Es decir, me da igual tener tres resistencias con estos valores que una única resistencia con este valor, con el valor que es la suma de las tres, porque es una conexión en serie, ¿eh? Vale, entonces, como tengo la resistencia total, la tensión, para saber esa intensidad que está saliendo por la pila, si yo aplico una vez más la ley de Ohm, yo veo que la intensidad es tensión entre resistencia. Es decir, que la intensidad total será tensión total entre resistencia total, 120 voltios entre 60 ohmios igual a 2 amperios. Ya tengo calculada la intensidad que sale de la pila, que son 2 amperios. Y como en los circuitos en serie hay un único camino, la corriente es igual en todos lados, no hay ninguna derivación por la que pueda salir parte de la corriente, la intensidad de corriente será igual en todos los puntos. La misma sale de la pila que pasa por la resistencia 1, que pasa por la 2, que pasa por la 3. Es decir, que estos 2 amperios también serán la intensidad de corriente que pasa por 1, la que pasa por 2 y la que pasa por 3. Ahora vamos a ver qué pasa con las caídas de tensión. Para cada elemento, como ya hemos visto, para cada elemento en un circuito se cumple la ley de Ohm, es decir, que la tensión entre sus dos terminales, ¿vale? La tensión de aquí a aquí, la diferencia de carga entre estos dos puntos, es igual a la intensidad que circula por el elemento multiplicado por la resistencia que ofrece. Es decir, que la tensión en 1 será igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Y como yo ya he calculado la intensidad 1, que son 2 amperios, y me dan la resistencia 1, que son 20 ohmios, pues tendré 40 voltios, 2 por 20. Puedo hacer lo mismo en V sub 2, I sub 2 por R sub 2, que es igual a 2 amperios por 30 ohmios, y veo que tengo 60 voltios. Y ahora me vale, pues puedo calcular igual V sub 3, o puedo decir que como la tensión total en un circuito en serie es igual a la caída de tensión en cada uno de los elementos, V sub 1 más V sub 2 más V sub 3, y yo tengo ya V1, V2 y la tensión total, pues puedo decir que V sub 3 es V sub t menos V sub 1 más V sub 2. Es decir, 120 voltios menos 60 más 40 voltios. Es decir, 20 voltios. Esos 120 voltios se reparten como 40, 60 y 20.
son valores proporcionales a la resistencia de cada elemento. 40 voltios, 60 voltios y 20 voltios. En el ejercicio paralelo 1 tenemos aquí el circuito, hay 3 resistencias conectadas en paralelo. Vamos a calcular una vez más todas las magnitudes que no tenemos. Nos dan la tensión de la pila y la resistencia de cada una de las bombillas que salen en este esquema. En los circuitos paralelos, como no es tan sencillo calcular la resistencia total equivalente como en los circuitos serie, si tenemos la tensión de la pila, trabajamos con el hecho de que la tensión en cada uno de los elementos aquí sería igual a la tensión de la pila, porque cada elemento está conectado directamente al positivo y al negativo de la pila. Por tanto, V1 son 12 voltios, V2 12 voltios y V3 12 voltios. ¿Esto qué nos permite? Nos permite calcular la intensidad que pasa en cada uno de esos elementos. Hacemos el triangulito y recordamos que la intensidad es igual a la tensión dividida entre la resistencia. Es decir, la intensidad que pasa por la bombilla 1 será la tensión que tengo en los extremos de la bombilla dividida entre la resistencia que ofrece. 12 voltios entre 6 ohmios. 2 amperios. En la bombilla 2, pues tendré la tensión sub 2 entre resistencia sub 2, 12 voltios entre 4 ohmios, 3 amperios. Y en la tercera tendré I sub 3 igual a V sub 3 entre R sub 3, 12 voltios entre 12 ohmios. 1 amperio. 2 amperios, 3 amperios y 1 amperio. Es decir, si por aquí pasan 2 amperios, por aquí pasan 3 y por aquí pasa 1, el total, la intensidad total, será la suma, porque tengo aquí el ramal sub 1, el ramal sub 2 y el ramal sub 3, que todos confluyen y vienen hacia aquí. La intensidad que sale de la pila se divide o se subdivide entre esos 3 ramales. Por tanto, la intensidad total es I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 igual a 2 amperios más 3 amperios más 1 amperio igual a 6 amperios. Ya solo nos falta calcular la resistencia total equivalente. Recordad una vez más, un circuito equivalente es uno que se comporta del mismo modo que otro a nivel eléctrico, aunque los componentes no sean exactamente iguales. Un circuito equivalente con una única resistencia que se comporte como estas 3 tendría la misma tensión de alimentación y la misma intensidad total de corriente. Y esa resistencia, si yo aplico lo del triangulito, sería igual a tensión entre intensidad. Es decir, la resistencia total equivalente será tensión total entre intensidad total, 12 voltios entre 6 amperios. Es decir, 2 ohmios. Vamos a demostrar ahora que esto también se podía calcular de otra manera. Yo puedo, cuando tengo 3 elementos en paralelo, yo no puedo asociar con una fórmula sencilla los 3, pero sí puedo asociar 2, sacar un circuito equivalente que tenga estas 2 bombillas o estas 2 resistencias, las convierto en una única resistencia haciendo el paralelo, una R sub 2, 3 igual a R sub 2 por R sub 3 entre R sub 2 más R sub 3, es decir, 4 por 12 entre 4 más 12, 48 entre 16, que me da 3 ohmios. Y ahora esta R sub 2, 3, yo ahora mismo tendría... Esto ya es el circuito resuelto, ¿vale? Ya tenemos resuelto todo, pero estoy demostrando que se podía calcular también poquito a poco la resistencia total. Yo ahora voy a sacar un circuito en el que tengo una resistencia sub 1, 6 ohmios, y esta resistencia que he calculado, sub 2, 3, que es el paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 3, de 3 ohmios. Ahora hago una vez más este paralelo y ya me da la resistencia total equivalente, que sería R sub 1 por R sub 2, 3 entre R sub 1 más R sub 2, 3. Es decir, 6 por 3, 18 entre 6 más 3, 9. 18 entre 9,
2 ohmios. Como veis, cualquiera de los dos caminos nos habrían servido, aunque este que os he explicado en un principio es mucho más sencillo.